digna porque vive en una vivienda de 35 metros o de 25 metros. Y entonces hablábamos y decíamos, bueno, primero que nada hay que saber definir qué es una vivienda digna, ¿no? Porque en Asia, en Japón, en primer mundo, viven en viviendas de 25 metros y no quiere decir que no es una vivienda digna. En Nueva York tú tienes lofts de 20 metros y no quiere decir que no es una vivienda digna. Entonces decíamos que la vivienda digna debería de proporcionar los servicios, agua, seguridad, transporte, áreas verdes, infraestructura, que eso involucra lo que pueda dar una vivienda digna. Entonces, para poder empezar a hacer el cambio de interpretación de lo que la gente cree que una vivienda digna es una vivienda, decía un diputado ahí, es que necesitamos hacer viviendas de 80 metros. O los comentarios que decía acá el compañero, es que las casas son muy chiquitas y son unas pichoneras y necesitamos hacer casas más grandes. Pero a lo mejor el problema no es solamente la casa, sino el problema es todo el problema que está llevando la comunidad, ¿no? Todo el entorno, ¿no? que se está llevando a cabo, que lleva a pensar que el tener esas casitas son un problema para nuestra sociedad, pero es una parte esa casita el problema que hace que el día de mañana tengamos el problema con la sociedad, ¿no? Entonces, hay dos componentes aquí que se pueden estar manejando en cuanto a calidad de vida urbana. Perdón. La calidad de vida urbana se puede dividir en dos componentes, ¿verdad? Uno es la calidad de la vivienda y otro es la calidad del lugar en el que vives, de la zona, lo que te ofrece la zona. Entonces, en cuanto a calidad de la vivienda, hay que tomar en cuenta el número de personas que va a habitar. Por ahí te decía el licenciado Hugo, bueno, pues en Nueva York tienes un lot de 20 metros cuadrados, sí, pero ¿cuántas personas lo habitan? ¿Tú solo? ¿Tú con tu pareja? ¿O una familia de 6 personas o de 8? Es la diferencia. Entonces, el problema aquí para la vivienda digna es tomar en cuenta el número de habitantes. Porque estamos viendo que al sector al que va orientado la vivienda de interés social, que son personas que ganan de 3 a 5 salarios mínimos, no siempre son parejas de recién casados que viven dos. Te platico el tema porque nosotros hacemos esta estadística. La mayoría son... La edad promedio de la gente que contrata es de 33 años. Entonces... Y hay una tendencia a la baja, ¿eh? Ya bajó, bueno, no bajó la edad, subió la edad contra el año pasado. El año pasado teníamos 33 años el hombre, 34 años la mujer, y este año tenemos 34 años el hombre, 35 años la mujer. En un ejemplo de las viviendas, de un ejemplo de 3.500, 3.100 viviendas el año pasado y 2.000 viviendas este año. Entonces es una muestra interesante, ¿no? Sí, bueno, ¿Cuántos hijos o cuántas personas finalmente viven en esa casa? Porque en algunos casos que hemos revisado nosotros, no nomás es la pareja con un niño o con 2 niños. No, van en familias. Abuelo, sí, bueno, pero al final de cuentas ahí tenemos que salir y nos vamos al INEGI, ¿no? Que te indica que tienes 3.8 habitantes por vivienda, porque no podemos empezarnos a contar y a determinar, que sí lo hemos intentado, pero muchas veces la información no es tan confiable y como tenemos la información del INEGI tan fresca, que es de 2010, pues al final de cuentas tienes una estadística de 3.8, inclusive en pláticas que hemos tenido con INEGI, el INEGI INEGI lo hace cada 2 años, entonces INEGI lo tiene segmentado, entonces tú puedes decir Mexicali, en qué, por decirte, nos llamaba la atención que en el centro de la ciudad es donde más concentración hay por vivienda, y lo pones, ¡fum! Y curiosamente es donde está la leyenda de los chinos, ¿no? Ahí viven 11 personas por cuarto que se tiene, o por vivienda que se tiene identificada, ¿no? Y luego te esparces y te vas hacia el Puebla o te vas hacia la zona de la Progreso y están en 3.5. No hay un hacinamiento y nos vamos a la Progar y ahí sí vive más gente. Pero es un juego de leyenda, pero que el INEGI lo tenemos muy a la mano. Pero son factores, ¿no? Una de las cosas que hablábamos la vez pasada es que decíamos, bueno, probablemente cuando entrego la casa de 35, 38 metros, ahorita es lo que les alcanza,
Pero ¿qué te parece, desarrollador? Si ya la entregas ante el notario con el proyecto de ampliación, ya autorizado por el municipio. Ahorita te alcanza a ti esta casa de 280,000 pesos y en unos 5 años vas a necesitar hacer esta ampliación. No inventes y pongas tú los ladrillos y las cosas de madera. Aquí ya está un proyecto que te va a ahorrar 35,000 pesos, ¿no? Si alguien se acuerda y lo guarda y es ordenado, probablemente va a ser su ampliación porque tiene 120 metros de terreno y tiene 38 metros de construcción. Puede crecer. El problema es que le pide al compadre o él va poniendo la varilla y ahí es donde viene el tema de que no se hace una vivienda, correcto. Y viene el sismo y se caen las paredes, se cuartean las paredes y todos esos problemas que se van teniendo por esas adecuaciones que a lo mejor es un plus que ya le entregues, ¿no? Y que tengan esa seguridad. Pero el desarrollador, aparte de preocuparse por la vivienda, se tiene que preocupar por el entorno. Y el gobierno tiene que jugar el papel en donde no es el que cumpla o el que vigile. Digo, tienes que vigilar que todos sigan el cumplimiento de las leyes. Pero, ¿y la seguridad? ¿Y los servicios? ¿Y que el foco esté prendido? O sea, estás preocupándote que no hagan más fraccionamientos o que no construyan más casas. Sí, pero la basura pasan por ahí, el foco está prendido, cobraste tu predial. Entonces, ¿cómo organizamos para que entre todos podamos tener ese reto cumplido, ¿no? Es como, no sé cómo decirlo, pero es como decir, si te multa el policía cuando vas hablando por el teléfono en el carro, ¿no? Pero ¿a cuántos policías no han visto ustedes en la patrulla que van hablando por teléfono, ¿no? O sea, o ahí anda el de Hacienda, friega y friega todos los comercios que están cautivos, ¿no? Que están dados de alta, pero pues van y comen tacos en la calle y eso no les dice nada, ¿no? O sea, estás preocupado por cosas que sabes donde sí puedes fregar, pero no te preocupas en las cosas que realmente tú usas y debes de cuidar, ¿no? Entonces, de ahí nos brincamos al tema de la vivienda sustentable. En el tema de sustentabilidad no es tanto por ser verde, ¿no? No es tanto porque no gastes energía o porque ahorres agua. Eso ya va implícito, eso ya debe ser un commodity, o sea, eso ya es. Sino la sustentabilidad como comunidad, la sustentabilidad como el tener los espacios, los entornos, o sea, el tener los parques, el tener la seguridad, el tener la sustentabilidad económica, en donde tú tengas un fraccionamiento y haga un lugar donde tener comercio, donde hacer comercio, donde trabajar, donde generar ese trabajo, donde estudiar, donde recrearse, o sea, todo eso es parte de la sustentabilidad, no nomás el ahorrar y no contaminar. Entonces, muchos de los fraccionamientos que fracasan es porque la gente está ahí, pero pues no tienen dónde esparcerse los jóvenes o no tienen dónde trabajar los papás. Fuimos a un fraccionamiento en Tijuana, en Villa del Campo, que viven 10,500 personas. 10,500 personas. Hay una sola ruta de camión que llega cada 2 horas. Acaban de poner un centro de un Calimax, no había donde comprar. No suben los taxis. La escuela nomás llega hasta primaria. No hay parques, porque los parques que están destruidos, o sea, sí están, pero no se mantienen. No llega la policía. No quieren poner una caseta de vigilancia de la policía. No hay centro de salud. Entonces, y no hay trabajo. 10,500 personas viven ahí. Y aparte, no saben si es Tijuana o es Tecate, porque están en el límite. Entonces, ¿cómo le hacen? Y luego, lo más curioso, ¿no? Aquí para echarnos el balazo y echarnos tierra. Ese proyecto lo hizo el gobierno del estado. Entonces,
¿dónde está la sustentabilidad? Las casas cuando las entregaron estaban muy padres, ¿eh? Y tienen sus ahorradores de calentones solares para que no gasten en el agua caliente, y tienen sus cotos, sus cerquitas y sus árboles, pero la gente no encuentra trabajo, no sabe. Para bajar te tardas 35 minutos de la primera casa a la planta que es Toyota, que es el primer lugar más cercano de trabajo que tienen. Entonces, realmente se pensó, se hizo esa planeación. O sea, no es, y lo mismo pasó en la Progreso. Villas del Alarcón, Jazmines. O sea, ahí es donde el gobierno debe decir dentro de su planeación: para allá no, señores, no hay servicios para allá. No, es que los ponemos y mira, es que me salió barato el terreno, no hay trabajo. ¿Por qué? Porque la comunidad que se va a establecer ahí no va a ser sustentable. La gente va a tener que pagar, lo platicamos en otras mesas, tiene que pagar tanto tiempo, tanto dinero de camión, tanto tiempo levantarse antes. A nosotros nos tocaba, en la oficina nos limpiaba una persona que vivía ahí en Ampliación Lucerna, ganaba 880 pesos a la semana y se gastaba 420 pesos de transporte diario. Perdón, a la semana, ¿no? La mitad. Y aparte se tenía que levantar una hora antes porque tenía que caminar esa hora para agarrar el primer camión. Entonces, ¿dónde está eso lo que buscamos, ¿no? O sea, eso no es lo que buscamos para Mexicali, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hablábamos, que hacía mucha énfasis en aquí lo que había comentado el compañero, es de que el rediseñar la vivienda no son viviendas funcionales para las familias. No necesariamente porque tengas 38 metros o 34, 32 está prohibido que sea funcional. O sea, un loft en Japón o Nueva York es de 25, 30 metros y se vive mejor que en las casas de 38. ¿Por qué? Porque le decíamos al desarrollador: échenle coco a la casa, métanse a la casa. Es más, en los planos ponen que cabe un comedor de 6 sillas, métanlo, metan el comedor de 6 sillas, y aparte le ponen la sala de 2 sillones, ¿no? Para 3 personas uno y para 2 el otro. Que metan el de 4 como el caso de la Olimpiada, ¿no? O sea, métanlos. O sea, no está haciendo funcionar la vivienda. ¿Por qué? Porque lo están haciendo pensando en por eso la gente critica al desarrollador, porque lo hacen pensando en el costo, no en la gente. Entonces, esa sí es parte de esta mesa en donde tenemos que pensar qué retos vamos a ponerle a la gente, porque, o sea, sí se rompió el paradigma que las casas de 32 metros eran de una recámara. De repente un valiente dijo: pues la podemos hacer de 2. ¿Cómo? Pues haz más chiquito acá y agrégale 1 metro y quítale el espacio a la cocina, y lo hicieron de 2. Bueno, ¿hay un beneficio? Sí hay un beneficio, porque juegas con esa privacidad de los espacios, ¿no? Pero eso no deja de que tengan la oportunidad de ser una vivienda eficiente para la familia. Y ahí decíamos: bueno, agrégale el plano de ampliación, ¿a ti qué te cuesta? Poníamos el ejemplo esa semana y le decíamos: vamos a tomar el ejemplo del iPad, ¿no? Que ahí traía uno de los compañeros. El iPad ya sacó 3 versiones en los últimos 3 años, ¿no? Y sigue costando lo mismo, y tiene mucho más cosas, pesa menos, te da más por el mismo dinero. Y ustedes como vivienderos no están dando beneficios, ¿no? Una casa normal, ¿cuánto sale? La casa económica, que es lo que el 80% de las ventas aquí, 242,000 pesos. De esos 250, ¿cuánto gana el desarrollador? Entre el 20 al 25%. Esa es su ganancia. Ajá. Porque gana en la combinación de la tierra y la construcción. No, pues está bien. Y se me hace poco. Pensaba que ganaba todo 50. No, es ¿Cómo es todo lo que está ganando?
Pues es que es un negocio, ¿no? No, también el porcentaje no es el leonino decir. Pero tampoco, digo, matas la industria si le empiezas a decir es que tienes que ganar el 10, ¿no? No, Pues todo se sale. 25 Pero, está bien. pero al final de cuentas, la utilidad no va amarrado con la creatividad, ¿no? No está peleado con la creatividad, ¿no? Y ahí es donde queremos llegar, ¿no? Donde queremos que esa creatividad la pongan en una manera en donde beneficien realmente al usuario, ¿no? Ahora, hablamos siempre y pensamos solamente en la gente o en las casas o en las viviendas económicas. No, Mexicali no está hecho de pura gente de vivienda económica, Mexicali está hecho también de vivienda de clase media, de clase alta. O sea, no necesariamente nos vamos a restringir a eso. O sea, tenemos que ver cómo crece Mexicali, si ahorita la zona de mayor crecimiento, que es la zona de Monte Carlo, San Pedro y todas esas, métele vivienda económica al lado, destrozas la zona, pues. Aprende a darle plusvalía, aprende a conservar las zonas para que sean tus zonas marcadas. Y métele una fábrica al lado ahí, pues la truenas. O sea, esa es la parte en donde el municipio tiene que quedar claro, o como esta mesa debemos de tener claro, que los crecimientos y los desarrollos se tienen que dar de manera ordenada. Porque a mí me tocaba ir a León, hace mucho me tocaba ir a León, iba cada 3 meses a León. Y León es una ciudad que yo creo que es similar a Mexicali. Y yo conocí León hace como unos 20 años, ¿no? Y León era muy similar a Mexicali hace 20 años, ¿no? Y de repente se empezó a despegar León. Pero una de las cosas que tenía León es que veías unos fraccionamientos, el famoso campestre que hay en todos lados, ¿no? Donde es el campo de golf y las casas de los millonarios y cosas así. Y al lado veías todavía la gente que sembraba y las vacas y una colonia de nivel socioeconómico bajo y una de nivel socioeconómico medio, pero todo lo tenías seguidito, ¿no? No tenía un orden, y entonces Mexicali empezó a crecer igual. Tienes la zona de San Pedro, luego tienes las vacas y atrás tienes las colonias populares, ¿no? Entonces empezabas a ver, y de repente León se empezó a componer y empezó a desarrollar toda una zona de nuevo impulso, donde lo hicieron perfecto, con sus condominios, vertical, sus casas, todo un parque, y olvidaron toda esta parte, pero crecieron de manera ordenada acá. Chihuahua tuvo un crecimiento similar. Chihuahua despejó, y toda la zona de universidad, con unas vialidades increíbles, con unas casas padrísimas, o sea, de una manera ordenada. ¿Y Obregón? Obregón no lo conozco. Hace muchos años se decía que era una ciudad trazada. Dicen que es la mejor ciudad, la mejor ciudad que está trazada, ¿no? Pero pues son 10 cuadras, ¿no? Debe ser San Luis, a lo mejor. Para agrícola y de 50 Obregón es similar. Sí, o sea, digo, la conozco por avión, ¿no? Que ahí despegué, pero aterricé, pero al final de cuentas es el orden que debemos de tener, ¿no? O sea, debemos de saber identificar claramente y respetar claramente las zonas que son de industria, las zonas que son de agricultura, las zonas que son de vivienda, y el plano 2025 lo tiene claramente identificado. Pero ¿qué sucede? Híjole, es que ahí está la tierra y me sale bien barato, y mira, podemos hacer un chorro de casas y vamos a ganar, y ganas tú, gano yo, y ganamos todos, ¿no? O olvídate, ganas tú, ganas todo, es un buen negocio. Bueno, pues órale, hazlas, hombre. Pero es que no va para allá, pues. Ahí no se necesitan esas casas. Un dato interesante que platicábamos también la semana pasada, y que lo platicábamos con INEGI, la mitad de las viviendas abandonadas, o el 60% de las viviendas abandonadas, están en fraccionamientos que no fueron construidos, que fueron construidos hace más de 10 años. O sea, el problema de la vivienda abandonada no es los urbis o los geos, son los fraccionamientos que se hicieron hace mucho, ¿no?
la Prodal, la Carvajal, la California, la Pasadena, la Villa Fontana, Los Pinos, la Burócrata, la Industrial. Esos son las residencias, esos son los que tienen muchas viviendas abandonadas. Ahí está. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer el programa y decir cómo retomamos esos espacios, ¿no? Y llenamos esos huecos, ¿no? Entonces ¿qué tenemos que plantear nosotros aquí? La vivienda y la ciudad tienen un límite, y ahora sí, a crecer hacia adentro, ¿no? Para poblarlo, ¿no? Porque la infraestructura ya está, los servicios ya están, las escuelas ya están, los trabajos ya están. Si nos seguimos yendo, si nos vamos al Cuernavaca el siguiente año, lo bueno es que está la escuela ahí al lado, ¿no? Y el panteón al lado, entonces ya estás completo, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que evitar, porque todavía decía, ¿qué? Hay 19 habitantes por hectárea, tenemos en Mexicali, ¿no? Entonces, ¿cómo redensificamos nuestras zonas, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente habíamos puesto estos retos y estas prioridades. No sé si ustedes quieran comentar algún tema de algún otro reto o prioridad que pudiéramos poner, porque ya quisiéramos ahorita en esta hora que nos queda, es definir 2, 3 o 3, 4 enunciados que va a ser lo que vamos a empezar a desarrollar en un árbol de problemas que podamos tener, ¿no? Entonces, que identifiquemos cómo vemos a Mexicali como una ciudad de gran visión de aquí al 2050, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún otro tema ahí. Le puedo regresar al anterior nomás para que vuelvan a leer estas palabras del diagnóstico que vimos y si se les ocurre algún otro reto que pudiéramos tener. Te vi toda la pelea. Ni te le caso. ¿No fue chico? No, pues no. ¿Castigar? ¿En qué fuiste? Con la gente de ayuntamiento. Bueno. Sí, se recuperó. Cuando comentaron sobre bicicleta, no recuerdo bien cuál fue el comentario. Que hace mucho calor en Mexicali. La bicicleta como medio de transporte, pero Espacios, que tuviera espacios. Sí, que tuviera espacios, pero también la bicicleta muy relacionada con la cuestión de la planeación urbana, porque no es posible pensar que la gente va a ir de su casa a su trabajo cuando viven en un extremo de la ciudad y trabajan en otro extremo, lo que se hace ahorita, ¿verdad? Con el clima mexicano, pues esto no va a ser posible, a menos que se tuviera un transporte multimodal, un camión que trajera racas de bicicleta, ¿verdad? Que el señor fuera en bicicleta de su casa a donde toma el camión, agarra el camión, trepa su bicicleta, se baja y de donde se baja se agarra otra vez su bicicleta para irse a su trabajo, ¿no? Que por el clima extremoso, difícilmente pues un ejecutivo que pueda agarrarlo en cualquier otra ciudad en su bicicleta, Como el DF, ¿no? lo va a hacer en Mexicali. Sí, finalmente tenemos 3 meses de calor en el entretiempo, sí se podría. El otro problema es que la bicicleta está relacionada con pobreza. Ok. Si supieran lo que cuesta una bicicleta, yo creo que no. Yo estoy pensando en los nuevos fraccionamientos, que las calles sean espaciosas, con un espacio para los que usan bicicleta. Ocupas 5 pies, 1.50 solamente. Que estén diseñadas ya especialmente como ahorita estás diseñando una ruta de camiones, esta es para pura bicicleta. Realmente hoy tanto que llegaran comentados que ahí en Madrid, la semana pasada estuve ahí, tiene su carril separado de la calle, inclusive con unos protectores para que ni siquiera se les ocurra a los carros meterse al carril de la bicicleta. En China, ¿cómo le hacen? Igual son separados. Calles especialmente con Carriles especiales. Para que ni siquiera se le ocurra al carro meterse ese carril. Aquí platicábamos al inicio que eso es el tema de los requisitos de los carriles o las necesidades, va muy de la mano de la normatividad, que no sea un plus, sino que sea algo obligatorio. Entonces ya se está llevando a cabo la modificación del reglamento de fraccionamientos
el reglamento Usos del suelo. uso del suelo Zonificación. y qué? Zonificación. Y zonificación. Entonces, ya hizo la petición ¿En la ley de fraccionamientos o Reglamento. el en reglamento el del municipio? del municipio. ¿Y por qué no nos vamos hasta el No. Estado? ¿Por qué no se fue hasta el Estado? Digo, al final de cuentas los reglamentos... No, La pero realidad se es supone Sí. que ahorita ya todo recae en el municipio. Todo Sí, recae en el pero- reglamento. Pero yo lo voy a ver del otro lado. Jurídicamente cualquier reglamento, si yo quiero, te lo voy a patear. Sí, claro, porque te Entonces, vas a amparar. Claro, si lo quieres dejar bien, te tienes que ir con la ley. No, claro, Entonces, pero es que ese es el siguiente paso. Sí, la cuestión es hacerlo de abajo para arriba, no de arriba para Sí, abajo. porque también si el Estado llega y lo impone, el municipio te va a decir, no, estás loco, así no funciona mi ciudad. Pero pues ya también como que en común acuerdo, ¿no? Informado No, al- pero está bien, mira, desde un inicio, acuérdate, Pero, hace sí. mucho antes lo decía el Estado, ¿no? Ujú. El Estado era el que autorizaba los fraccionamientos. Y por todo el tema y todo el problema que se tenía, dijeron, ¿sabes qué? Esta es una responsabilidad del municipio, porque él es el que lo va a atender, lo va a administrar y tal. Y las leyes o los reglamentos son los que existen en 1972, creo. Entonces, Si no es que más atrás. 72. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que Mario Arriola, en la mesa que tuvo como Consejo Coordinador Empresarial con el alcalde, y ahí estaba Herrera, le hizo la petición que nos pudiéramos, porque ellos ya van a presentar la iniciativa de esas 3 reglamentos en noviembre. Entonces, la pregunta que hizo Efraín le dijo, oye, pero pues no va muy de la mano lo que estamos haciendo en el proyecto de Ciudad de Gran Visión. O sea, vamos separados. Entonces el Pancho lo que le dijo a Herrera, a ver, reúnete con Semic, con Canadevi, y Mario le dijo, y ven al programa de Ciudad de Gran Visión para que escuchen nuestras inquietudes y nos presentes por dónde va a ir, para que si podamos nosotros aportar algo adicional, entonces en noviembre se presenta y de ahí se analiza y empiezan las propuestas, se empieza a pulir. Entonces ahí es donde nosotros queremos ver cómo aportamos para que pueda agarrar más fuerza y que no sea también, al final de cuentas al municipio le va a convenir, porque no es la idea del arquitecto Herrera o del alcalde, sino que se consensó y se trabajó en diferentes mesas, que esas son mesas ciudadanas, ¿no? que le puede ayudar, y a nosotros nos ayuda porque pues podemos ir dejando ideas y sembrando beneficios a lo que ahorita se quiere hacer y se quiere cambiar, ¿no? Entonces se tiene estimado que van a tener una reunión con Canadevi y Semic como en una semana más, y luego nosotros ir planteando cuál es nuestra idea, para que luego invitar a la gente de administración urbana a que nos platique, nos presente el proyecto para ahí complementar, cuestionar, o sea, aportar ideas de cómo vamos, ¿no? Que al final de cuentas, esta mesa no trasciende si no queda por escrito en algún lado que se tenga que seguir o que se tenga que cumplir, ¿no? O reglamento. Entonces, ahí nuestro diagnóstico, normatividad, es la de equipamiento y servicios. Son las normatividades. Nosotros lo que decimos es que debe haber una normatividad en equipamiento y servicio de todo un fraccionamiento, ¿no? Que equipamiento y servicio le llamas a... Escuelas, parques, todo el Ya le entorno. entras comercio, ya todo. Todo. Ok. Sí, ahorita como se maneja, ¿verdad? Es en porcentajes de área vendible. Y una de las tablas que les presenté con eso, el diagnóstico, mostraba que era la misma área que se destinaba independientemente del número de habitantes. Y eso pues ya no es factible hacerlo. Pues ahora la tendencia, y que inclusive CONAVI lo tiene en sus documentos de fraccionamientos sustentables y vivienda y desarrollo sustentables, es que lo que se contempla de equipamiento tiene que estar en función del número de habitantes, no en función del área vendible. Entonces, mientras más habitantes, obviamente más equipamiento. Mientras menos habitantes, menos equipamiento. Y el reglamento actual no está así. Entonces, uno de los puntos a revisar en la normativa es que se considere, esa es una recomendación, ¿verdad? El equipamiento por densidad o por número de habitantes.
La infraestructura igual, ¿verdad? Que vaya creciendo conforme crezca el número de habitantes, ¿no? La cuestión de las colonias populares, ¿cuáles van a ser sus requisitos? Ahorita se están siguiendo unos requisitos así bastante laxos, ¿no? ¿Y qué se va a hacer para corregirlos en caso de que tengan que corregir, ¿no? La accesibilidad para los discapacitados, pues ya lo vimos, ¿verdad? Inclusive hay muchos de los esfuerzos que se están haciendo ahorita, nomás romper banqueta para poner la rampa, pero pues no es cierto, ¿verdad? No es así. Hay condiciones de pendiente, de texturas, etc., ¿no? Inclusive los anchos de las banquetas. Ahorita las banquetas de 90 centímetros que se están haciendo y que le pones un poste en medio, pues no pasa una persona en silla de ruedas, tan sencillo como es. Liderante ya se Si está liderante ya veo, ¿no? O si Comisión Federal se le ocurre poner un poste de alta tensión que mide más de lo que mide la banqueta, un poste de 1,20 sobre una banqueta de 90 centímetros, pero tantito. Entonces que las banquetas estén libres de obstáculos. ¿Cómo le va a hacer Comisión? Como quiera, pero que no ponga un poste. La idea también era, a ver si ya lo comentaron también, si aquí en la calzada del aeropuerto se pudo hacer subterráneo todo, ¿por qué en los fraccionamientos de nueva creación no comienza a hacerse así como es? Ya están casi todos, ¿no? Ya se comentó, ahorita se me está prendiendo el foco, que todos los fraccionamientos, a lo mejor ya lo están haciendo, todo eso sea subterráneo. Casi todo es La mayoría lo están haciendo subterráneos. Si Sí, no, pero es muy costoso. híbrido lo hacen, ¿no? Por costo. Pero bueno, en ciertos segmentos. Así es. Porque no No ahora en todos los lo segmentos. nuevo que se construya todo, aquí ya no por costo, todo subterráneo. Puede ser por ley. Sí, que así sea. O si aquellos, por ejemplo, quieres hacer banquetas de 1,20, sí, pero hazlas libres de cualquier tipo de obstáculos, ¿no? Y eso te va a obligar, si no quieres hacer si pensabas hacerla menor, pues tienes que meterlo todo subterráneo. Okay. Y el financiamiento ¿cómo se le va aquí también vamos a poner cómo le va a compensar el desarrollador? No, pues es que al final de cuentas todo se refleja en el costo. Sí, porque todo esto al final de cuentas incrementa el valor de la vivienda, ¿no? Sí, pero ahí una de las cosas que platicábamos es que ¿qué vas a hacer? Pues mayor densidad. Entonces, ¿cómo? Arriba. Sí, de hecho ahorita el CONAVI está promoviendo ya la vivienda vertical. Pero lo que veíamos también ahorita, construir para arriba no significa que vayas a construir más. El terreno lo que ganes lo que liberes hacia los lados y lo ganas para arriba, debe ser para equipamiento. Debe ser para Claro, debes de poner más cosas. Sí. Porque es lo que está faltando ahorita. Ayer tuve la oportunidad, les recomiendo una película que fui a ver, una francesa que se llama Amigos. Ahí fui al cine. Y es una película muy interesante, pero me llamó mucho la atención en donde en una zona de Francia, en París, Tu señora. está muy buena, garantía Cinépolis. Es el ciclo del cine francés, ¿no? Fíjate que no sé, pero garantía Cinépolis, muy buena. Untouchables. Pero lo que me llamó mucho la atención es que era una persona pues, de bajos recursos. Que la mamá era la que limpiaba, era la de limpieza de edificios y pues para llegar a su trabajo pues tenía que tomar el metro, o sea, caminar cierta distancia, llegar a tomar el metro, llegar a la oficina, caminar otra distancia y llegar a la oficina. Y era una señora de 50 y tantos años, ¿no? Y que esa señora en su casa, obviamente, pues madre soltera, 4 hijos, un departamento de 2 recamaritas donde está la cocina, el comedor y la sala en un mismo espacio, y pues la televisión, la mini estufa, y es igual como aquí, pues, o sea, no, nada más que hablan francés. Entonces, eso es, y obviamente los edificios, ellos viven en edificios, ¿no? Pero son edificios a lo loco, ¿no? Pero edificios, tas. Harlem en Nueva York. Como Harlem en Nueva York, pero esos eran a lo largo, ¿no? Eran prácticamente unos 10 pisos, pero con buen diseño, o sea, un edificio con buen diseño, y vivían así. En la película sale como que puros, que
que venían de Marruecos, ya es que Francia está invadido por mucha gente de África y de Asia, pero yo decía, bueno, la verticalidad no necesariamente es como Harlem que hicieron pues hacia arriba, y los edificios, digo, sí son medio extensos, pero al final de cuentas son esas ratoneras que mucha gente piensa que se hacen, ¿no? Aquí al final de cuentas yo creo que Francia, que es un país de primer mundo, tiene esa misma situación. Todos los países lo tienen, pero lo tienen claramente identificado y probablemente desarrollado de una manera en donde yo creo que el espacio no son más de los 35 metros en los lugares donde viven, y yo creo que no va para los recién casados. O sea, es gente con la misma que estamos teniendo este problema. Aquí tenemos la ventaja que tenemos terreno y tenemos agua, hasta donde sabemos, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Y tenemos luz. Prácticamente el drenaje lo tenemos en el 90% de la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que llegar a la catástrofe para tomar esas decisiones? O sea, yo al final de cuentas, no es inventar, sino simplemente copiar y seguir todas esas experiencias, ¿no? Entonces, yo sería aquí de la idea de ¿qué tendríamos que hacer? ¿Elaboramos el primer enunciado o qué hacemos? O cada quien va a desarrollar algo. Yo participo en la otra mesa, y haz de cuenta, en otra mesa de financiamiento, y nos pusimos de acuerdo. Se desarrollaron 4 temas, y éramos 5 o 6 personas, y haz de cuenta, entre 1 y 2 desarrollaron uno, otro desarrollaba otro, y a la sesión teníamos que llegar con el enunciado ya creado, ¿no? Aquí son básicamente 3 temas que pudiéramos sacar 3, 4 enunciados, en donde podamos decir qué vemos de problema o de reto para Mexicali, hablando específicamente de la normatividad. Entonces, no sé, o sea, Mexicali es una ciudad ordenada, con sus lineamientos, sus reglamentos actualizados, o cómo elaboramos. ¿Qué nos recomiendas ahí, Augusto? O sea, ¿cómo desarrollamos esa parte, pues? Lo ideal hubiera sido que hubiera más gente para hacer 3 equipos con los enunciados. Pero la chamba y hacer una lluvia de ideas. O vamos empezando con lluvia de ideas, pues, porque la verdad es que ahorita, digo, vamos aprovechando los que estamos y vamos poniendo en update a los que no pudieron venir, ¿no? ¿Qué opinas ahí? ¿Cómo empezamos? Lluvia de ideas, un punto por punto. Si nos puedes ir poniendo, ¿cómo lo seguimos? Pues, ¿cómo lo vamos poniendo? Ahorita, ¿verdad? Si quieres, abre una hoja con el primer punto, ¿verdad? Retos de la vivienda digna, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos a tirar ideas de qué es una vivienda digna. En oposición a lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Tal vez no sepamos lo que es, pero sí vamos a comenzar diciendo lo que no queremos que sea. Lo que no queremos que sea. Entonces, soltamos una idea de cuál es en oposición a lo que tenemos ahorita. Entonces, empezamos y se van poniendo los puntos. Sí. O sea, vamos partiendo de esta idea. ¿Estamos de acuerdo con la vivienda actual? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Queremos que este patrón se repita de aquí al 2050? No. ¿Qué es lo que queremos? Ok. No sé si le seguimos ahí esa idea que... O sea, yo creo que estamos de acuerdo con lo que se está ofreciendo ahorita. Yo creo que no. Yo creo que se puede hacer mejor, ¿no? Y no, definitivamente no es lo que queremos de aquí al 2050, ¿no? Eso también está claro que no es lo que queremos que siga de aquí al 2050. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer para que no siga así hasta el 2050? ¿Qué dice CONEPO con relación a la población? Hasta donde yo tengo entendido, la tendencia es 1-2. Mira, revisando los números que tiene la CONAVI El crecimiento de la población en hijos. que se van a quedar con 1 con 2. Si están actualmente 3-4 hijos
para el 50 quedaría entre un niño y dos hijos. De hecho, sí, la pirámide Tiende a bajar, ¿no? tiende a bajar. Entonces, si tiende a bajar, y una casa de 50 metros pues, es demasiado grande. Claro. Y la de 35 metros quedó perfecto, porque para el 50 ya son 4 habitantes que quedarían muy bien en esa casa habitación. Hoy no lo es así, pero en 30 años más. Pues para eso, pues primero se ocuparía mover el reglamento municipal donde se define la lotificación. Como está ahorita puesto con el frente mínimo que te dejan y el fondo que queda, te lleva un diseño de casas actuales. Los frentes son de 667, y con 667 se lleva la cochera todo el frente, ¿no? Entonces te limita el diseño de la casa y te queda jardín enfrente y jardín atrás. Entonces, el primer punto sería hacer reglamento, ¿no? Que es parte del, me imagino, el reglamento de fraccionamiento de Mexicali. Entonces el reto sería, bueno, vamos primero sacando las ideas, porque finalmente todo esto se va a volcar a un reglamento, ¿no? Entonces el primer reto sería el tamaño o proporción del lote. Sí, la proporción. Insisto, basado en el crecimiento de la familia, que dice CONEPO con relación a la proyección de la familia. Fíjate, revisando los datos de crecimiento y de demanda por vivienda, Baja California, en comparación de Chihuahua, el estado de Chihuahua, va a seguir creciendo en su demanda por vivienda de aquí al 2045. Y Chihuahua va a ir decreciendo su demanda por vivienda de aquí al 2045. Por ponerte, no recuerdo el número exacto, pero lo tengo, pero Baja California hay una demanda de vivienda cerca de 35,000 viviendas al año. Y en el 2045 van a ser como 56,000 viviendas. Y en Chihuahua hay una demanda de vivienda como de 27,000, y en el 2045 van a ser 13,000 viviendas al año. Entonces, ahí te pones a pensar, ¿será que Chihuahua no va a crecer? ¿O están considerando que hay mucha vivienda abandonada? Porque Chihuahua también tiene mucha vivienda abandonada. O la migración ya no va a ser igual. O sea, el proceso de migración ya no va a ser igual, porque van a ver la desaceleración. Pero Tijuana sigue teniendo, hay que acordarnos que el 65% de la producción de vivienda que tenemos de demanda en el estado es en Tijuana, ¿no? El 25%. El Infonavit tiene el 90% Tijuana. El 65% de la producción es Tijuana. Entonces, hay que pensar que la demanda en Mexicali es del 25% de una producción de 20,000, 30,000 casas, ¿no? Entonces, si al 2045 sabemos que van a pedir 56,000 viviendas, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12. O sea, vamos a tener 11,000, 12,000 viviendas que nos van a estar pidiendo que produzcamos. Que esas 12,000 se hacían en el 2006. Entonces, aquí en Mexicali, ¿no? Entonces, realmente, Mexicali, ¿qué tanto va a tener que crecer al año? O sea, estaríamos buscando que Mexicali estaríamos estimando que Mexicali estaría teniendo una demanda de vivienda, ya sea nueva o usada, de aproximadamente entre 7 y 15,000, entre 7,000 viviendas al año lineales de aquí al 2050. Ese va a ser el crecimiento de Mexicali, ¿no? Entonces, podemos empezar a tomar esas bases de qué tanto va a crecer la ciudad y cómo vamos a atender la ciudad. Entonces, pero bueno, ahí es como Mexicali va a ir teniendo esa demanda, y sí, la disminución de las edades o la disminución de las familias de 3 a 4, que baje de 1 a 2 o 2 a 1, pues, sí es un factor importante si haces una casa de 35 o de 50. Pero yo voy más allá de eso. La medida no es el factor. Si va a haber casas que vas a tener que hacer de 35 y de 50. Eso no es el tema, la dimensión de la casa, sino que sea una vivienda funcional, sustentable, y que sea una vivienda que ayude con el desarrollo y con el impulso en la ciudad, ¿no? No podemos regir, aquí no es tanto hablar que va a tener los 6 metros y déjame crecer a 10.
déjame mantenerme 120 metros de terreno o 35 metros de construcción. No, a ver, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué necesitamos en la ciudad? Entonces, fuera de los lineamientos, pero un tema de la vivienda digna es que esté dentro de comunidades que sean autosuficientes, que haya trabajo, que haya esparcimiento, entretenimiento, su comercio y vivienda. O sea, esos son los temas. El frente del terreno es importante porque ahorita, o sea, no te puedes estacionar en un fraccionamiento por el tipo de frente del terreno que tienes. Claro. Y ese es un grave problema, y más si va a haber que aquí en Mexicali que todos quieren tener su carro, aunque la familia sea de 3, pues ya no hay donde estacionar 3 carros por casa, ¿no? Entonces, esa es la razón por lo del reglamento del frente. Claro. Ahorita quería mostrarles este caso, ahorita que Seguro comentó de las construcciones en vertical y esta película francesa, porque este fue un caso muy citado, muy mencionado en Estados Unidos, ¿verdad? De que no siempre todos los casos de vivienda vertical son exitosos. Este caso se construyó en 1955, se siguieron parámetros del diseño arquitectónico de la época, fue premiado el diseño del edificio por la Asociación Arquitectónica de Estados Unidos con medalla de oro por mejor diseño, ¿verdad? Y resultó ser un fracaso, ¿verdad? 33 bloques idénticos con 2.800 departamentos, allá aquí en San Luis, Missouri o San Luis, Chicago. Aquí tenemos todo el bloque de viviendas, ¿no? Estaba ubicado cerca de vialidades de tráfico rápido, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí está. Para mantener los costos dentro de los límites de la construcción se hicieron grandes omisiones arbitrarias. Primero, las típicas tranzas, también en Estados Unidos hay tranzas, ¿verdad? En todos lados. El desarrollo se convirtió en sinónimo de desastre. Las tasas de ocupación en el Pruitt fueron 95% en el 56 y se desplomó al 81% 6 años después, y a 72 en el 65. Aigo empezó a menos del 70 y se mantuvo a ese nivel. Fijas, y los fraccionamientos que regalamos aquí en el Valle, la ocupación es del 70%, no estamos tan mal. Digo, en el 72 se aceptaron inevitables las autoridades lo devolvieron. ¿Sí? Este fue el final del edificio. Así fue como lo vendían, la idea original del arquitecto, ¿verdad? Las señoras muy elegantes y todo. Pero esta fue la realidad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fracasó todo esto, no? Fue diseñado con muchos diseños de coordinadas de la vivienda pública de América de los 50, basado en un superbloque de 4 y 12 calles ordinarias, ¿no? En el caso de Aigo fueron 11 pisos, un promedio de 50 unidades por acre, donde los accesos eran desde el terreno y no de la calle. El problema, como otros observadores encontraron, se vio agravado por las normas de gestión financiera impuestas por Washington. La falla en la educación arquitectónica, hacer hincapié en la necesidad de aprender qué tan bien o mal trabajan los edificios existentes. Los más reconocidos arquitectos son los que provocan las más grandes fallas. Debió haber 2 campos en la arquitectura, ¿verdad? Las metodologías sociales y los estilos metafísicos, pero en Estados Unidos se importó el segundo, la tradición de corrupción. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El principal problema, ¿verdad?, fue la alta concentración de población de bajos recursos en estos edificios. Había mucha gente de escasos recursos, mucha gente que se quedaba sin trabajo. En Estados Unidos se puede vivir sin trabajar en el welfare, ¿verdad? Y lo que se convirtió en esto fue en un foco de pandillerismo. Y cuidado, porque si nosotros seguimos haciendo grandes concentraciones de grupos socioeconómicos bajos con tendencia al desempleo, vamos a tener ahí están los Cucapá, allá en Palaco. Sí, la descomposición Ni la social, policía ¿no? entra por miedo. Exacto. Sí, o los Montalbán, Entonces, Cóndor. Hay que tener cuidado. El Cóndor, perdón, Sí. Cóndor, Hay que allá en tener Palaco. cuidado cuando pensemos en estos grandes proyectos de edificios, ¿verdad? De bloques, porque no siempre... Sí, o Brooklyn, ¿no? Ajá. El Bronx. Entonces, hay otro caso, lo busco aquí. Pero ahí lo recomendable sería el dispersar, o sea, si ponemos... También Digo, en este caso, la ciudad está claramente identificada con las densidades y con los tipos de niveles socioeconómicos que se tienen, ¿no? En donde en el mapa de la visión del 2025 te dicen, mira, estas son las zonas para el tipo de vivienda económica, vivienda media, vivienda residencial, y claramente está identificada la ciudad. Eso sí se tiene, ¿no? El problema es que, número 1, nadie lo conoce. Número 2,
no lo siguen o no lo seguimos. O sea, eso es lo que nos está matando, ¿no? Entonces sí, claramente esta siempre va a ser vivienda económica, pero está pasando lo que comenta o este ejemplo. Ahí tienes todos los Pueblas, concentraste 57,000 viviendas de gente que gana menos de 2.6 salarios mínimos. Hay una tasa de desempleo, pues tienes toda esta zona, ahí tienes los portales, ¿no? Tienes 4 portales, 2,000 viviendas que gana gente, y tienes todo abandonado o en problemas porque hiciste esa concentración. Entonces se tiene que jugar en ese mixed use, entonces, ¿no? Este es otro caso en Roma, Italia, en 78-82, ¿verdad? Un edificio que trató también de concentrar una población. Aquí fue un problema serio también del concepto del edificio, ¿verdad? Dice un prototipo habitacional que se planteó en Roma en los 70, una manifestación de las ciudades lineales y megaedificios de concreto que en los 60 y 70 se dieron a construir como parte de un plan del 64 que proponía aliviar el hacinamiento en el centro de la ciudad. Un kilómetro de concreto, es un bloque de 1 kilómetro, ¿no? Es una zona ilógica que corona la verde colina, apartado de la ciudad y resguarda 8,000 personas en 1,000 apartamentos con todos los servicios necesarios, comercio, escuela, iglesia. Tenían todo, aparentemente tenían todo, ¿no? Pero el hecho de estar lejos de la ciudad, ¿no?, también los llevó al fracaso. Además, dice, la principal razón de desastre fue considerar que los edificios como un eje de la planeación y no a la comunidad de personas que son los elementos centrales. Lo que les comentaba el otro día, los fraccionamientos no son comunidades, la comunidad la hace la gente. Entonces hay que tomar en cuenta que parte del desarrollo sustentable de un fraccionamiento va a ser permitir que la gente se agrupe como les dé la gana, ¿verdad? Como decía la película de Rey León, rayas con rayas, manchas con manchas. Sí, así es. Siempre buscamos tener de vecino al que nos cae bien, al que compartimos costumbres, historia, lenguaje, lo que sea. Exacto. Eso sí es una comunidad, ¿no? La otra es permitir que a través de un trabajo social muy intenso por el gobierno municipal se fomente la comunidad, organizando las fiestas del barrio, en el parque, haciendo actividades en el parque, juntando a la gente, organizando. Pero si la gente no lo hace solita, es el municipio el que lo tiene que hacer. ¿Y qué hicieron? ¿Lo tiraron? No, se quedó abandonado. Ahí está todavía. Abandonado. Está fuera de la ciudad, fuera de la ocupan tumbar. Ahí está. Va a acercarse. 8,000 personas en 1,000 departamentos. 8 por habitante. Pero aquí el problema fue 1 kilómetro de edificio, y tenían todo. 8 por depa. Y tenían todo. ¿Y de cuántos metros cuadrados habrán sido los departamentos? Ahí sí, no tengo el dato. Pero además no era muy grato, mira, parecía cárcel. San Quintín se queda corto. Sí, ahí fue un error terrible. Y por eso la cita de hace rato, ¿verdad? Los mejores arquitectos no siempre son los que tienen las mejores ideas, cuidado. Muchas veces nos casamos con estilos. Ahí es cuando los arquitectos van a ser desarrolladores. No necesariamente. Yo cuando Eduardo se me ocurre una idea muy sencilla y siempre lo he pensado, pero ya he pasado por varios desarrolladores. ¿Por qué no invertir nada más la forma de los terrenos? O sea, porque dejas el patio trasero que regularmente lo usas como basurero y es el traspatio donde tienes a un vecino atrás y los dos empiezan a aventar cosas, ¿no? Se convierte en un patio que es en desuso totalmente. Entonces inviertes la orientación y dejas los 20 metros de frente por los 6.75 de ancho, ¿no? Cambiar la forma de las manzanas, nada más, algo tan sencillo y práctico. Bueno, pero en 6 metros de ancho no puedes. ¿Cómo colocas la distribución, no? Sí se puede. ¿Dejas la entrada lateral? Sí se puede. Digo, tienes 20 metros de Se frente. puede hacer una casa así. las casas originales de Montecarlo tienen la entrada lateral, no la tienen de frente. Por decirte. No, sí se puede. Ahora, yo creo que hay un buen planteamiento aquí de la proporción del lote, porque finalmente la proporción del lote debería de estar en función de la orientación solar. Claro, sí, es lo que nos rige. ¿Okay? Entonces, no va a ser igual un terreno que tenga su frente al norte, que tenga su frente al sur, que tenga su frente al este o al oeste. Lo ideal es que tengan el cuerpo más largo, el eje más largo, orientado oriente-poniente, para poder sombrear el sur con mayor facilidad. Entonces, si estás hablando ahorita de dejar los 20 de frente, pues ese sería un frente hacia el sur, idealmente.
Entonces ahí tenemos que estar viendo parámetros, no nomás del carro, es correcto hablar en cuestión del carro. Es como está pero diseñado ajá. Mexicali. Pero- Mexicali tiene los frentes hacia el sur. Sobre todo en cuestión de orientación. El problema que tiene de tener este terreno de 6 metros de frente con 20 de profundidad, y si el terreno está orientado hacia el sur, es que el eje mayor, ¿verdad?, está orientado norte-sur, y esto te provoca que la fachada más larga está en poniente y se caliente más. Así está. Entonces es que es así, no es la mejor orientación. Así es. Y ahí se resuelve. Porque todos los fraccionamientos así están, ¿no? Sí, por ejemplo, el aprovechamiento de la tierra, ¿no? O sea, es como sacar el Pero la tierra, no, bueno, pues la tierra está. No, sí, pero las Sí. curvas es como que haces caber más lotecitos en menos espacios. Es parte del... Eso es porque el arquitecto que diseñó el primero hace 20 años, así se lo sé, ¿no? Sí, No, y lo retomó de otro lugar seguramente, ¿no? Así es. Ni siquiera se lo diseñó él, lo retomó de otra parte de Indonesia. No, el tema de que son unifamiliares yo creo que nunca vamos a cambiar, pero estos ejemplos de ser verticales yo creo que están un poquito de más. O sea, la gente aquí, la Pues cultura... ya empezaron las casas verticales en Lagos del Sol. Sí, ya empezó el cóndor también hace mucho, pero es un fracaso. O sea, No, es que volvemos a lo mismo, o sea, verticales es tema cultural. ¿Dónde haces la carne asada? ¿Cómo subes los escalones? Las carriolas. Los aparatos de refrigeración, o sea, la forma de clima de Mexicali no se Creo que la presta única para manera verticalidad. que pudiera ser un gancho para que la gente viviera en ambiente vertical es dándoles más área. Sí. Sí, más metros. Es que te puedes ir a 45, 60 metros. Sí, o sea, tienes que ofrecerle más, ¿verdad? Para que realmente se vayan. Es que difícilmente tendrían un elevador. Sí, ¿Ah? menos Ahora, de 4, ¿no? Y no creo que las escaleras sean muy apropiadas para subir cualquier mueble. No. No, bueno, pero no vas a subir mueble todos los días. No. O sea, Pero- te digo porque... Pero el mercado, el mandado, el que vive hasta arriba. El garrafón del agua. Arquitecto, yo No, hace luego 30 funcionan, años, una parte de mi familia, una tía se cambió a vivir a un desarrollo en Jalapa, Veracruz, que se llamaba Jardines de Jalapa. Y era un concepto que hizo el Instituto de Pensiones con la Escuela de Arquitectura, según recuerdo yo. Entonces eran módulos, 5 módulos, teniendo su área verde en medio. Eran edificios de 10 departamentos, 5 pisos, eran como 35 metros por departamento, escalera. Pero yo me acuerdo de llegar a ayudarle a mi tía y a mi primo a cambiarse, y los departamentos tenían su equipamiento, en ventanas y su tecle. ¿Qué es tecle? Es algo para subir. Una polea. El aparato que tiene redes. Y en las ventanas cabía perfectamente todos los muebles. Esa es otra, ¿verdad? Que sí ¿Y en las sabes. ventanas que había qué? Los muebles. ¿Los muebles? Y eran desmontables. Eran desmontables. Las ventanas, Bueno, nosotros quitábamos la ventana. Previsto para eso. Pues. Y entonces el gobierno generó un movimiento social con programas. Entonces llegaba ahí y por cada módulo, por cada edificio se nombraba el jefe del edificio, y a su vez por la comunidad, que eran nombres de árboles, era pino A, B, C, D, y entonces había un líder de ese pino. Y entonces llegaba el gobierno y te traía en esa área verde de pinos programas y te integraba. Y había el 16 de septiembre y el gobierno llegaba y te daba las aguas frescas, la bandera, así. O sea, estás queriendo decir que debe regresar al PRI. ¿Cómo? Estás queriendo decir que debe regresar el PRI con Peña Nieto. No creo que ¿Ya traiga regresó? esa visión. ¿Ya regresó? No creo, pero El primer nivel no era hacia abajo, subterráneo. había edificios, Porque así te evitabas tener que subir 3 escalones. un piso Entonces, estaba medio- subterráneo. Ajá, uno lo pones abajo, entonces ya nomás bajas uno, y en el O- tercer o piso, en vez de medio subir nivel. 3, subes 2. Entrabas en el segundo nivel en algunos, Así es. pero eran los edificios, estaba dividido en económicos, medios y altos. Y los altos tenían el ingreso en el nivel, y el de abajo pues tenía pues su área verde, ¿no? Propia, ¿no? Los dos de abajo. Entonces, yo me acuerdo que se vivía muy a gusto ahí, porque en Jalapa era un problema el decir me voy a ir a vivir a un edificio. O sea, era rechazo, aunque era por el Instituto de Pensiones donde te daba el crédito y todo este rollo,
había un rechazo, ¿cómo me voy a ir a vivir? Y los de arriba, No voy a tener mi los de jardín. abajo y todo este rollo, ¿no? Entonces entró el gobierno y integró muy bien. Aparte había un área comunal. Oye, ¿y gigantesca. seguirá? Sigue, pero está abandonado. La- Cada la- uno la- tenía su estacionamiento, su cajón de estacionamiento, uno por edificio y un área de 10 cajones para las visitas, de pino, ¿no? Y se vivía, la verdad es que Entonces no fue fructífero, no fue exitoso. 30 años En su después, tiempo, yo creo que el problema ahí es que la gente se murió y ya los hijos no regresaron. eh, O no se volvió a vender la propiedad. exactamente, y aparte pues ya no hubo, yo creo que un participante importante en esto siempre es el gobierno, ¿no? Si el gobierno Llámese deja de- municipal o estatal o federal, como dice Carlos, pero siempre debe de estar el gobierno guiando el orden social y generar calidad de vida. Generarla no en que te dé el dinero, que te dé la despensa, sino que fomente la actividad física, la actividad educativa, la recreación, La el convivencia. civismo, la convivencia. que es lo que va a ir formando a la comunidad. Ahorita que comentabas que el gobierno les da todo, a lo mejor no les da todo o no les debe dar todo. Yo soy de los que piensan que no hay que darles nada, ¿no? Pero sí fomentar la participación. Finalmente la gente se va a organizar para hacer la pachanga, pues, como todos, una cooperacha, ¿no? Pero tiene que haber un motor, tiene que haber alguien que organice. Que Llegaba el promotor social con la bandera Ujú. y te decía, pues, yo vengo representando, no me acuerdo si era el ayuntamiento o el estado, y él daba el grito, ¿no? En representación, y la comunidad ahí, y luego, oye, que al de Abeto estuvo más chida la fiesta, bueno, Sí, o sea, somos, por tradición así somos nosotros, ¿no? Somos ya había pachangueros. una escuela y un centro comercial al mismo tiempo. Sí, cuando estaba estudiando en Londres, cerca de donde yo vivía, había un proyecto de ese tipo. Y ahí también estaba estratificado. En plantas bajas vivían los más viejitos, los que no podían No subir. pueden pasar. Y casi en la azotea, en el cuarto o quinto piso, vivían las parejas de jóvenes que no tenían niños. O sea, así se iban estratificando. Y un ala de la planta baja era comercio, ¿verdad? Por un lado había un parque y luego una escuela, tenía todo alrededor. Y había 2 sótanos de estacionamientos. Y tenía un cine, me acuerdo que había. Muy barato eso, el cine porque estaba muy barato. Pero sí se puede hacer, pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, en mantener la cohesión social en la comunidad, si no vamos a caer como en estos casos, ¿verdad? Lo haces, lo abandonas y fíjate. Sí, claro. Pero las ciudades grandes sí sobreviven, ¿no? O sea, Porque hay movilidad, porque hay Exacto. movilidad natural. De hecho, Aquí, yo creo que se acabó el crédito, acabaste de pagar tu depa y pues ya no te descontaron el mantenimiento, ya no te descontaron. y ya no pagaste el predial. Y bueno, ya no hubo quien se responsabilizar, ¿no? Pues ya pagaste tu bronca. Entonces ahí yo creo que ahí fue el detonante para que esto Comenzar a decaer. decaiga. ¿Eh? Ahí en esa parte le ponemos lo que decía Juan Carlos, la orientación Gracias. de la casa. Ajá. Orientación del lote. Y lo que decía Carlos también que el constructor, el desarrollador te entregue el proyecto de ampliación. Ya por Ya por reglamentado, reglamento, ¿no? Así es. Lo otro Y un rediseño de la vivienda. Ajá, y lo otro que decíamos es que se puedan hacer válidos los reglamentos de los fraccionamientos, ¿no? Claro. Así es. Exacto, y eso es muy importante. Ese es el reto también de una vivienda digna, ¿no? Que los fraccionamientos cuenten con su reglamento validado y respetado por las autoridades, ¿no? Aquí el tamaño y proporción del lote es un tema y el crecimiento es el hacer un programa de crecimiento de la Construcción. construcción, ¿no? Para las necesidades que tiene la vivienda. ¿Qué otra cosa sería? Los materiales de construcción. Material. Por el clima que tenemos, los materiales deben de tener ciertas condiciones térmicas que ya deberían estar bien establecidas. Bueno, que lo va a ir, eso lo va marcando el Infonavit, ¿no? Lo ha ido marcando, pero no. El problema es que Infonavit no te deja hacerlo térmico.
No, Porque no te el lo problema valoran. es que no lo hemos exigido. No, lo Porque que pasa Infonavit tiene un artículo donde dice que la vivienda debe ser regional. Y si la vivienda debe ser regional, ¿qué es regional para nosotros? Adaptarse. Pero el seguro a veces no te acepta la casa con cartón de yeso y fibra. Ahora no todo es Infonavit. No, Sí, no todo es ahora, Infonavit, pero otra cosa también que Pero se podría vamos hacer, poniéndole ese punto. otra cosa que se podría hacer De es materiales aptos para la ciudad. En tema de aislamiento y hay temas sísmicos. hay un problema muy serio aquí región. y precisamente lo Bueno, comenté. no es Lo comenté ahora que estuve en Madrid. En Madrid, la vivienda pública no define el material de construcción. ¿En Madrid la vivienda qué? La vivienda, el departamento que aprueba la vivienda mínima, la vivienda del Estado, no te especifica el material de construcción. Te especifica las condicionantes térmicas y de resistencia que debe tener la construcción. ¿Ok? No te dice, tiene que ser de block, tiene que ser de madera, no. O te dice, por vida madera, por vida no. Te dice, puedes construir la vivienda siempre y cuando tenga una cálculo de resistencia estructuras. estructural de esto, tenga un coeficiente térmico K igual a esto, tenga un coeficiente acústico D igual a esto. Y hazle como quieras. El problema es que en México, como no estamos en el de Kioto y seguimos las normas como queremos y Pero puede ser no una- tenemos ese lineamiento. Podría ser una recomendación. No, es que los planos, realmente los desarrolladores están muy bien. La realidad es que la supervisión Está muy mal. está muy mal. Y está muy mal del desarrollador También y del municipio. y del municipio y también de la gente que da el crédito. Porque hay veces que también Porque ellos- ahorita en España están revalorando el adobe. Increíble. Están revalorando el Yo adobe. tengo pared de adobe en mi casa y es una chulada. Hay una tendencia ahorita muy fuerte en Europa sobre lo que llaman ellos materiales fríos. Ajá. Es decir, los materiales que menor calor requieran durante su proceso de elaboración son los más recomendables para como barreras térmicas. En el caso de Mexicali, pues el adobe no está fabricado con ningún tipo de calor más que el de medio ambiente, entonces no va a absorber calor. No va a absorber. En cambio, el foam sí, Requieres hacerlo. exacto, y absorbe calor y libera calor. E incrementa la famosa isla de calor, que es otro rollo, ¿no? Entonces, a lo mejor una recomendación sería, ¿verdad? No definir, que no se define el material, sino las cualidades. Digo, como cartas Santo Claus. Ajá. Adobe sentado. Definir las cualidades de los materiales. O los materiales y o cualidades Cualidades. aptos. O sea, Aptos para la y o región. Ya viene muy fuerte eso de aislamiento y todo. Sí. Es una tendencia Ujú. muy fuerte en la reglamentación. Sí, porque es para Nos va a ahorrar alcanzar. energía finalmente. Pero sí te ayuda mucho la orientación. Claro. Son lo que llaman sistemas pasivos. Todo lo que son equipos son sistemas activos. Y lo primero es lo pasivo, que es la orientación y el material. no has aprendido nada del programa piloto. Bueno, Los activos y los pasivos que estamos dando de subsidios. Ya lo reactivaron. El programa. Llevamos 200 casas. Ok. Oye, ok, ¿qué más necesitamos de una vivienda digna? O sea, vivienda, vamos a ver como el espacio, ¿no? Ujú. Yo creo que la funcionalidad de la vivienda como tal, ¿no? O sea, que sea una vivienda funcional. Y espacios ergonómicos, es decir, que tomen en cuenta la dimensión del ser humano. Que decías hace Claro. rato, ¿verdad? Además, Una regadera, no me puedo bañar porque no puedes tirar los brazos. Ah, sí. ¿Verdad? El área para bañarte de 90 por 90, ¿no? O de 65 por 65. Pues a menos que Sí, que si la pones si la pones arriba y te pones del lado, pues ya cabe. además de eso, si hay pasillos que consideran tamaños de puerta y pasillos lo suficientemente anchos, tomando en consideración los muebles. Ahorita en Aguascalientes están haciendo concesiones para sillas de ruedas. Era lo que platicaba Mario, que las casas probablemente Claro. preparar viviendas para la gente Pero secciones. minusválida, unas Sí. secciones, ¿no? O para personas ya con capacidades diferentes, los viejitos. No pueden subir y bajar escalones, y ocupan siempre un pasamanos.
No, y el baño es diferente. Pero fíjate, la vivienda, ahí es donde empezamos a hablar de no nomás la vivienda económica. O sea, la vivienda en Mexicali, aquí en Mexicali no hay una solución para la gente de la tercera edad. ¿no? Se les refunde en un cuarto por ahí. O sea, Bueno, digo, no, pues olvídate. cualquier casa, digo, sabes que sí todas son de un nivel, ¿no? No por eso, pero ¿por qué no hacer una comunidad? A mí me tocó visitar una en Los Ángeles, una comunidad de gente de la tercera edad. O sea, detalles tan simples como el anuncio del alto, es más grande. ¿Sí? O sea, así de fácil, para empezar, ¿no? Y la iluminación, pues es más constante. Y Hay tienen más bancas de descanso. bancas de descanso, en lugar de cada esquina, tienen intermedias. Ocupan la cancha de básquetbol en el parque, ¿verdad? Ocupan otro tipo de... No, Pero ¿qué pero necesitas para que jueguen? para coger en Es bagaje. barato, sí. Oye, pero es un fraccionamiento padrísimo, pero padrísimo, y es una comunidad, digo, no ha de haber tenido más de 250, 300 casas, ¿no? Pero, o sea, bien funcional, y son detalles mínimos que nosotros, no, es que pues mira, como el alto es de, pues yo lo traigo de un diámetro, de una dimensión de 5x5 y me lo pides 7x7, Es que puta, viene- me va a costar más, cabrón. Y viene de una no. Y viene así, de ¿no? una Y, para usar. Pero, por ejemplo, aquí sí nos pueden, ustedes tienen el dato, ¿no? De a lo mejor qué porcentaje de vivienda se ocuparía para gente con capacidades diferentes, ¿no? de alguna organización que para tenga tener los baños más identificado. amplios, puertas más amplias. No sé, a lo mejor una de cada 30 viviendas, digo, yo desconozco, ¿no? Pero se podría poner por un reglamento que de cada 100 casas, 2 o 3 cumplan. Sí, ya pusieron de reglamento que después de cada diputación una tiene que ser por una mujer, que no pongas una casa para En Madrid, Esos los- datos me imagino que ustedes los tienen, ¿no? Perfecto, ¿no? El que los tiene eso es CONEFO. Es una dirección que tiene COCLAD. Ellos tienen esa información. Deben de tener. En Madrid los fraccionamientos ya no son exclusivos. Los nuevos fraccionamientos ya no son exclusivos. Son Es- fraccionamientos mixtos. ¿Qué se refiere a eso? Entonces, que ya no es únicamente vivienda de interés social, únicamente ciclo medio o únicamente exclusivo. Los nuevos fraccionamientos deben de considerar la población mixta. Entonces, a partir de los fraccionamientos que han estado haciendo en los últimos 50, 60 años, ya encontraron cuál es, o las colonias que existen desde este tiempo, cuál es la mezcla de la población. Bueno, de hecho el Ruiz es mezcla. Ajá. Entonces te dicen, del fraccionamiento que van a hacer, ¿verdad? El 20% debe ser vivienda de primer nivel, el 30% de esta, ya saben qué porcentajes más o menos. De hecho, aquí hay, San Pedro 2 tiene eso. Tiene casas para abuelos, de una recámara con un estudio para hacer los nietos y una sala gigante, o sea, ya hechas. Tiene casas más pequeñas ya fabricadas y tiene los lotes para el que quiere construir su casota, ¿no? Dentro del mismo fraccionamiento está... Pero estás en el mismo segmento socioeconómico, ¿no? Sí, pero son diferentes. Y esto lo que ha provocado es que no haya monotonía en la construcción. No, toda frente, no. De repente encuentras una chica, después una mediana, una grande, hay variedad. No, ya me peguen a la imagen. Sí. No, al contrario, ¿verdad? Hay variedad. Claro, sí repiten modelos, pero no repiten todos enseguida. Sí, bueno, El mismo modelo se pero repite cada 3 o 4 años. sí, en Islay tienes el mix. Tienes la casa que vale $800,000 y tienes la casa que vale $200,000, ¿no? A eso quiero pensar. Aquí no vas a poner una casa de 4 millones de pesos y en el mismo radio una casa de 230,000, ¿no? No, pero puedes llevar un rango. Pero no la vemos. Bueno, para empezar no la vas a vender. No, bueno, pero al momento que haces el radio, pues ahí está la Lamitos atrás, y ahí están las colonias populares pues, cercanas, ¿no? Así lo cumples. El problema es que son asentamientos, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué más? Ya porque nos queda poquito tiempo. Funcionalidades de la vivienda en diseño y espacios, ¿no? Lo que mencionaba la cercanía de centros de trabajo, Carlos. Bueno, primero hay que hablar de la vivienda como tal, ¿no? De la vivienda De la vivienda dentro, y luego hablamos de un entorno hacia afuera, ¿no? ¿Sabes qué existen? Bueno, La colonia, lo que es el barrio. Ajá. verdad es tamaño, orientación, fraccionamientos, en el diseño.
Por ejemplo, aquí todas las casas, Diseño y espacio. en el diseño ya ven que todas las casas vamos a tener aire acondicionado, ¿no? Ujú. Las que sean. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega la persona y tienen que perforar las paredes, ¿no? Ah, sí. Ujú. Y dentro del diseño dejar las preparaciones para La las cuestiones ubicación. futuras, ¿no? Ubicación de los aparatos de aire, ¿no? Está el diseño. Sí, ok. No sé dónde lo podamos poner, pero que no se nos olvide. Diseño de espacios e instalaciones especiales, aire acondicionado, lo ponemos ahí. Instalaciones futuras. Ujú. Ok. Por ejemplo, sí. Es más, el problema nomás para meter el cable o el teléfono, no hay una instalación donde te digan por aquí tiene que entrar el cable y un tubito que te saque el cable, ¿no? O no, sí lo hay en mi casa. Sí, sí está aquí el cable, pero pues nomás le cabe uno. Oye, pero si voy a poner DirecTV y la antena, no, pues el DirecTV por fuera y o la antena por fuera. Y ahí está. Porque, pues yo creo que les costaba como 30 centavos más si lo hacían un poquito más grueso, ¿no? Por O eso sea- costó 30 centavos menos. No, pues, o sea, pero le hubiera costado 30 centavos menos de concreto, güey. Porque dejabas ese hueco, ¿no? Lo que no sabes es que cómo te lo cobraron. O sea, agujeré, me lo cobraron. Pero sí, es algo increíble, ¿no? Todo lo que es ducto de instalaciones. O sea, son cero funcionales, ¿no? ¿Qué otro sería reto de una vivienda digna, ¿no? Ya nos quedan 10 minutitos. Mira, te voy a hacer una tontada, pero la verdad sí es bien necesario. Un manual de la casa. Sí, no es tontada. Sí, debe llevar un manual. Por ejemplo, te va a servir para también cuestiones de sismos, áreas donde puedas encontrar un resguardo. Claro. En donde puedes, ¿Por dónde puedes ranurar? Oye, no te se dan puede ni ranurar. no te dan ni los planos. Pues, por ejemplo, pero se puede exigir el Sí. manual, los planos, ¿no? Entonces, Manual de la casa, ponle planos, ubicaciones de instalaciones eléctricas, hidráulicas, así es. o sea, áreas de hidrosanitarias. seguridad. Áreas de seguridad. ¿Qué hacer en caso de sismo? Garantías. Qué bueno que no vino los desarrolladores. Pero estás en vivo. Te me estuvieron matando. No irías, no. O sea, ya veo porque no haces avaluación en ningún desarrollo. No puedo opinar. Todo está Ahora, hay una tendencia ahorita también muy fuerte al reuso de las aguas grises. Aquí lo de la línea morada. Y en casas habitación a nivel de la puritita casa también podría ser. Sí, yo creo que se ha venido trabajando en el tema de la línea morada, ¿no? Pero eso entra dentro del entorno, ¿no? Pero ¿cómo le haces ¿Le tienes que poner una mini plantita de tu casa o cómo lo haces? No, hay un sistema muy elemental a base de tanques de arena, Yo dije, Ajá. en donde todo lo que es lo que es la regadera y tus lavabos, Sí, todo el agua jabonosa. sobre todo las lavadoras, pasan por ese filtro de arena, se depositan en un tanque y lo puedes utilizar para regar o para Lo comentó Mario, lo comentó, pero decía que había problemas, ¿no? De salud para los parques, para los niños. ¿Te acuerdas? Había Sí, ciertos no, bueno, pero aquí químicos está hablándolo dentro de la... para la propia vivienda. Dentro de la vivienda, te puedo dar un ejemplo. En casa de mis papás, para que la conoce, hay un bambú gigante, ¿no? Y el bambú consume agua a lo tonto, porque tú lo estás echándote una cheve y es una ramita y crece en ese momento, ¿no? 2 horas que está creciendo. Y se riega con pura agua de la lavadora. ¿Sí? Con pura agua de la lavadora, tiene un tubo, la lavadora donde sale el agua y va para allá jabonosa, ¿no? Y corre perfectamente. Hay jabones especiales, ¿no? Biodegradables. Biodegradables, pero cuando pues, no hay de ese jabón, le echamos del otro y jamás ha pasado nada, jamás se ha enfermado nadie. El bambú de repente se mueve. Ya perdimos un amigo ahí, pero... No le pasa nada. O sea, al final de cuentas, lo peor es que no le pasa nada a la vegetación. El bambú Lo- toma chévere. es el baño oficial acá. Ese no es ¿Sí? tampoco. Pues sí. O sea, No, sí se puede utilizar para de tu jardín y no se enferma. No, bueno, pero debe de venir dentro de los diseños de utilizar, viene Exacto. dentro del tema de la sustentabilidad, de encontrar una mecánica, ¿no? Puedes dentro de separar las líneas de agua. sugerencias. Así y es, todo. así. Sí, los nuevos fraccionamientos vienen con la línea morada, que una de las cosas, la línea morada es para usar riego dentro de tu misma tierra, dentro de tu mismo lote, y otros están usando la línea morada para los riegos de parques y jardines.
Lo que comentaban es que luego está el niño ahí jugando y andan comiéndose la tierra y se pueden intoxicar porque un vecino le puso no sé qué y no limpiaron bien el agua. O sea, platicábamos en el tema de las plantas de tratamiento, el problema que tenía Tijuana. Como Tijuana no podía atender todo el tema del agua, pues le decían al desarrollador, pon tu planta de tratamiento, ¿no? Y entonces ponen la planta de tratamiento, terminan el fraccionamiento, lo entregan a la Comisión Estatal de Servicios Públicos y la comisión, pues ¿cómo la mantengo? No tengo dinero, no tengo presupuesto, no tengo gente y tienen, no sé, 20, 30, 50 plantas de agua de tratamiento y ahora están en un problema, ¿cómo las mantienen? Y le robaron y se les metieron y les quitaron y entonces se les hace un problema lo que decían, que ellos pues así no la hago, yo no invierto, yo no la superviso y es un tema, ¿no?, que se les está haciendo. Pero el tema de la sustentabilidad, de que la misma vivienda lo pueda hacer, es como el inicio de pues pon el boiler solar, pues ¿por qué no lo pones? Te vale lo mismo que el normal. O sea, ¿por qué? Porque no te han dado esa deseabilidad, no te ha dado esa necesidad en donde tú dices, lo voy a poner porque me voy a ahorrar esa lana, ¿no? O la fotocelda, o el reciclar el agua, como el agua del que riega el bambú, o sea, no pasa nada, pues nomás que, ¿quién nos dice? ¿Quién nos orienta? ¿Quién nos debe decir cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Y ahí es donde debemos de entrar en este tema de la visión, ¿no? Entonces, yo creo que el reusar o reutilizar todos los recursos que la misma vivienda produzca para la sustentabilidad de la vivienda, ¿no? Inclusive agua de la lluvia, aunque son poquitos los días que llueve, pero Pues aquí no tenemos tinacos. podemos. En México hay unos edificios, arquitecto, que incluso dentro de tu cuota te descuentan lo del reciclaje de plástico, cartón y aluminio. Entonces Eso tú es vas otra cosa, no hay aportando incentivos para hacerlas. y te lo van descontando de tu cuota mensual para el mantenimiento del son 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, pero ya va marcando ahí. Me acuerdo cuando empezó todo el rollo del ahorro del agua en Estados Unidos, hubo un programa muy interesante que te decían, lleva a Home Depot, por ejemplo, tu excusado viejo, ¿verdad? Y te damos un crédito de $25 por uno nuevo ahorrador. Pues igual con los focos, ¿no? Aquí con los focos, llevas tus 4 focos y te dan los focos ahorradores. Nadie los usa porque nadie sabe. Pero pues de alguna manera también habría que empezar a promover lo del reuso del agua, lo de los tinacos. Bueno, ¿por qué no promover que en los nuevos desarrolladores no haya áreas verdes en demasía como la salud, pensando 50 años, ¿no? El agua no creo que nos va a durar mucho. Y si ya desde ahorita empezamos a utilizar las áreas desérticas con plantas de desierto Como Phoenix. que ocupan menos agua, Sí, no, o sea, vegetación de adobe, de la región. no necesariamente eliminar el área verde, porque el área verde sí es requerida. es necesario. Si no tener el zacate, pues, Me refiero al zacate. que tengas ese consumo alto del agua, ¿no? Sí, O sea, la vegetación tiene que ser de la región. Y además la cultura de, aquí no tenemos tinacos, pero si ustedes van a donde yo tengo mi trabajo, aquí en la Proga, tengo 2 depósitos como de 2,000 litros de agua de la llave, que allá cada 6 meses las voy renovando, pensando que un día, como lo que nos pasó en abril, que hubo 2-3 días que no hubo agua, y nos salió barato que nos venga uno de 8 y nos pega una sacudida y tenemos 3-4 meses sin agua. Pues enseñarle a la gente, a los nuevos, que tengas un lugar específico con cierto tipo de capacidad de agua almacenada. y mantenida, porque luego los salen ranas. Pues Pero no los limpian, ese es el problema, ¿no? pues, los depósitos que yo tengo, cuando tiene un año el agua y no le ha pasado nada, y les pega el sol, no le ha salido esa cosa de verde, Sí, ¿no? pero las voy cambiando. Pero que haya esa Una cultura. pastilla de cloro que le eches. Dura que 15 días, 20 días. Ok, pues mira, Yo creo que eso está bien, ¿no? Yo para la vivienda. sí, reutilizar todos los recursos que produce y que cómo le ponemos, o sea,
el tema de la prevención. Prevención sobre el consumo del agua, no, El desabasto. el desabasto del agua. Ok. Prevención. No, nomás es cuestión de meterse un poquito a investigar y no vamos a ir muy lejos, cuando va a haber mucha escasez de agua. Los mismos gringos ya tienen ese problema. Ese es Si ellos lo tienen, lo el vamos próximo oro. De acuerdo a las estadísticas, en el 2020 se acaba la dotación del agua del Colorado, ¿no? vamos a tener Nos un quedan 8 serio años para problema. juntar agua. Hay que hacer albergues. Ahí en la prevención del desabasto del agua, pues a fuerzas tiene que ser un tinaco arriba de la casa. Tiene O que puede tener- ser abajo. O puede ser Cisterna como enterrado, el ¿verdad? Y con una Sí, pues bomba. una bomba. bombita. Pero tienes que cambiar tu rediseño de la casa. ¿Ves? A eso va. La casa tiene que ser rediseñada en todos sentidos. Si lo quieres arriba, Todo. tienes que dejar un área donde pues, lo pueda resistir, ¿no? Pero va a pesar. Está pesando 1 tonelada. Vas a tener 1 metro cúbico de agua, pues 1 tonelada y es... ¿Por qué no enterrarlo? Sí, por eso, pero le pones la bomba para subirla y notarla, ¿no? Pero también si lo vas a enterrar, lo tienes que dejar preparado desde ahorita. Claro. Porque si no puedes ¿En tener qué asentamientos en la parte vivienda. ¿En qué parte del terreno con respecto a la vivienda? Yo le pondría Puede inclusive ser también prevención detrás de la cochera. de los recursos naturales, o sea, agua y luz, ¿no? O sea, el fraccionamiento, no, el problema de la seguridad es que pues se roban los cables y haces las solares, ¿no? Y ahí en Valle de las Misiones donde hicimos las casas, pues se roban los paneles. Se roban a los postres. No, sí, se roban el panel solar, pues. Ya Lo están- roban. Ya están robando hasta los blogs. Sí. Para que Ah, bueno, y en las casas que vimos de Casa Digna se robaron la casa, se ¿no? roban la casa. No había casa. No había casa, No había casa. se robaron las casas. Sí, sí, sí. Llevaron una plataforma y la sacaron completa. Pues yo creo que la van desarmando, ¿no? Pero ahí había una casa hacía 15 años y... Entonces no hace está bien, no 6 está bien meses pegado el ya- blog. O ponen con su... No, pues, quién sabe qué hagan, ¿no? ¿O te acuerdas de Vista del Valle? Ándale, que eran de material. Que tenían estructura metálica y ligero, también ya las casas que están abandonadas ya no tienen, Ya tenían no hay techo casa. en su momento, ya no tienen techo, tenían escalera en su momento, ya no tienen escalera, ya van poquito a poquito desarmándolas, son de materiales Pues así. como el edificio ahí en la Cachanilla de una de hamburguesas. El del McDonald's, sí, ya se llevan cartón de yeso Se adentro. volaron todo, paredes y todo. Queda muy poco. Sí, no. Entonces, ok, ¿qué ¿Cuáles son los otros 2 puntos que quedaron pendientes? Pues nos podemos llevar de tarea, no? Vivienda sustentable, atención al entorno social. Aquí sí ya estamos viendo el entorno social y todo el espacio físico circundante. Yo creo que seguiría entonces Equipamiento. el tema del entorno, en el ¿no? barrio. Ajá. Hacer lo mismo que hicimos acá en el Word, Ajá. pero ya de la comunidad como tal, y y ya tendríamos esos 2 puntos, porque tema de normatividad pues va a ser algo muy complicado de que esta mesa, que no estamos completos como especialistas, el ponernos a discutir ciertas cosas técnicas, ¿no? Imagino que hay otra mesa con eso, nomás vamos a pasar 2 puntos. De tema de normatividad vamos a ser nosotros, pero ahí es donde estamos pidiendo que el municipio nos exponga sobre cómo y qué está trabajando, ¿no? Podemos ver así nomás rapidito antes de irnos al segundo punto en lo general, para darme una idea. Sí, ya lo que sería vivienda y barrio, vivienda y la Sí, comunidad. no, la comunidad, o sea, por decir, los parques, Ajá. con vegetación de acuerdo a la región, zona. que por ejemplo, por decir ahorita, Subterráneo, que tenga todos los servicios subterráneos. que no haya distancias caminables máximas de 600 metros. Que tenga caseta de vigilancia o que la policía tenga la cobertura. O sea, Que se garantice iluminación. la colecta de la basura. No sé si esas ideas las Volviendo al podemos tema de la casa, dependiendo dónde está ubicada, si en el supuesto que a veces nos llega el Dios claro y nos pega duro, hay encharcamientos. Ujú. Si esa zona es baja, el encharcamiento va a barrer con el primer piso. ¿Por qué no pensar en eso, en que lo hagan más elevado, aunque tenga escaleras? Como sucede en México, cuando llueve, se les mete hasta 1 o 2 metros
se inundan. Pensando en eso, una casa con un nivel más arriba. Pues yo creo que ahí el tema sería la discusión de siempre, ¿no? El pluvial, Es que, de hecho, No hay pluvial aquí en Mexicali, Por- hay por solamente eso. ciertas zonas que hay y tapados. ¿Qué ibas a comentar? de hecho las casas sí están elevadas. Están arriba. Arriba del nivel. 10 centímetros. 10 centímetros. Sí está. O sea, está la banqueta, o sea, está la calle, está la banqueta y todavía está un poquito más arriba. Sí, Sí, un quita- escalón. tiene un escalón. Tiene una base pues arriba del terreno arcilloso natural. Ah. Bueno, pues ese sería. Nos llevamos de tarea entonces. Nos llevamos la tarea el el barrio. poner eso y ya para la siguiente ya traerlo, ¿no? Aquí ya vamos a atacar en ese segundo punto lo que son las donaciones y Sí. equipamiento y todo eso. Exacto. Hablar de comercio, de trabajo, de escuelas. Cercanía por trabajo. Va a ser aquí mismo. No, ya regresamos a allá. Allá, a Orbis. Que yo llegué allá y me metí, vi un montón de gringos. Me quedé Ah, mirando. sí. Ah, no, es que Ya. ahorita está la expo de Aerospace. Aeroespacial. Entonces, ajá, todos vienen, Prefirieron a los que tienen gringos. empresas aquí en Baja California y ahí se están Te dije juntando que te en la sentaras ahí, a comisión. lo mejor salías con un helicóptero. Directo control remoto. Lo que sea. ¿No viste al señor ¿Cómo te Boeing? fue? Muy bien. ¿Cómo estuvo? Muy intenso. Bueno, gracias. Muchas ideas.